cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo. Buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de la radio, Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales para la celebración de esta Eucaristía. Hoy desde la cripta Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en calle Padre Luis Monti, esquina México, de barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo durante el año y próximos a la festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo, que fue instituida por San Juan Pablo II en 1992 y celebrada por primera vez el 11 de febrero de 1993. Esta fecha constituye una ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos, sus familias y todos los que sufren. Además, esta celebración renueva en la Iglesia la fuerza espiritual para realizar de la mejor manera posible esa parte esencial de su misión, que incluye el servicio a los últimos, a los enfermos, a los que sufren, a los excluidos y marginados. En las lecturas de este domingo, el mismo Señor quiere alimentarnos con su palabra para hacer de nosotros verdaderos discípulos suyos. Nos llama a conocerlo, a amarlo, a poner toda nuestra confianza en el poder de su gracia, y nos convoca a todos los bautizados, como los hiciera hace 2000 años a sus primeros discípulos, a ser sus apóstoles, los evangelizadores que Él necesita para que trabajemos en el mundo y su evangelio llegue a todos los hombres. Con nuestra oración y nuestra profunda reflexión podremos descubrir qué es lo que hoy nos pide. Recibamos a nuestro obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que presidirá esta Eucaristía y actualizará el mensaje que Jesús ha querido dejarnos. Lo recibimos con el canto hecho oración. Señor Jesús, Dios nuestro Señor, venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor, Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Dispongamos de todo corazón, haciendo un momento de silencio y pidiendo perdón por todas las veces que flaqueamos ante las tentaciones del pecado. Por el dolor creciente
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pidamos al Señor poder imitar a Jesús, entregando con fe toda nuestra vida para su servicio. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad. Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. El profeta es consciente de su incapacidad, pero ante la gracia de Dios que viene en su ayuda, responde con una entrega total para servirle en la misión a la que ha sido llamado. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía
6 alas, y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Tu derecha me salva, el Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. El apóstol reconoce que la gracia de Dios ha obrado en él para que sea así un fiel transmisor del Evangelio que recibió de Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefás y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino
que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio es el mismo Jesús, como hace 20 siglos a sus primeros apóstoles, el que nos llama hoy a ser los anunciantes del mismo, en este nuevo milenio de salvación. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echa las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Alimentados por la palabra que el Señor nos regala para enriquecer nuestro espíritu, escuchemos ahora las palabras de nuestro pastor con un corazón alegre y dispuesto. Queridos hermanos, la predicación de Jesús en Galilea, no obstante el fracaso que tuvo allí en su pueblo, en Nazaret, como veíamos el domingo pasado, esa predicación en general en Galilea suscita adhesión, admiración, la gente habla maravillada con respecto al Señor. Y por eso, en la escena de hoy vemos que la gente se agolpa en torno al Señor para escucharlo. Y él entonces toma este recurso práctico de subirse a una barca junto a la orilla y ahí sentado
como es propio de los maestros, enseñar. Cuando Jesús termina la enseñanza desde la barca de Pedro, y este es también un detalle interesante porque se suele decir que la iglesia es la barca que conduce Pedro. Jesús está hablando de la barca de Pedro, Jesús habla en la iglesia y desde la iglesia. Terminada su enseñanza, le pide a Pedro que vaya mar adentro hacia la profundidad del lago y eche las redes. Y ahí viene la primera reacción de Pedro, un pescador de oficio, de profesión, que desde su experiencia reciente y desde lo que él sabe, le dice al Señor: hemos trabajado toda la noche, no ha pasado nada. Además, a la luz del día, no parece el momento más oportuno para pescar. Pero enseguida Pedro tiene una actitud que es emblemática, ejemplar. Pero si tú lo dices, le dice a Jesús, echaré las redes. Un gesto de confianza de parte de Pedro en el Señor Jesús. Y hemos escuchado el resultado de esa pesca. Las redes se llenaron, estaban a punto de romperse, tuvieron que pedir ayuda. Y entonces viene una nueva reacción de Pedro, impresionado por lo que ha visto, por aquello de lo cual ha sido testigo, le pide al Señor que se aleje de él porque él es consciente de sus limitaciones y de sus fragilidades. Es un reflejo de lo que en la primera lectura escuchábamos respecto del profeta Isaías. Dice, ante la visión de Dios en el templo, dice, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros, ¿no? En el Antiguo Testamento era corriente pensar que ver a Dios era una cosa que provocaba la muerte. No se podía estar frente a esa manifestación de majestad y de santidad. Pero frente a la reacción de Pedro, ahí está la palabra de Jesús. No tengas miedo, no temas. Y esa palabra, no temas, es algo también que en la Sagrada Escritura significa no simplemente no tener miedo, sino significa que Dios quiere estar cerca, presente y ayudar a aquel a quien se le ha manifestado, a aquel a quien le va a pedir algo o le pide algo. Y entonces Jesús le dice, como cambiando la tarea, la misión de Pedro, en adelante vas a ser pescador de hombres. Es como lo que pasa con Isaías, el serafín que toma una brasa y toca los labios del profeta, dice, ha sido purificado. Y entonces, frente a eso, la reacción final de Pedro, junto con sus compañeros, deja todo y sigue al Maestro. Una actitud de confianza, de disponibilidad, de generosidad total, que también lo de Isaías, porque purificados sus labios, dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? E Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Es decir, confianza total, disponibilidad, generosidad. Esto es lo que la palabra nos presenta hoy.
en la escena evangélica, que ha sido preparada por la primera lectura, la experiencia del profeta en el templo. Pero nosotros preguntamos, ¿qué dice esto a nosotros? Me parece que nos ayuda a pensar en algo muy importante, que todos nosotros hemos sido llamados por Dios, como Isaías, como Pedro, que no estamos simplemente arrojados a la existencia, como quien no sabe de dónde viene ni a dónde va, sino que Dios tiene sobre todos nosotros un proyecto paternal y amoroso. Se trata de que nosotros procuremos descubrir ese proyecto, que lo busquemos, que lo descubramos, que hagamos un discernimiento frente a las diversas posibilidades, decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Y que, confiando totalmente en Dios, porque es Padre, nosotros le respondamos con total generosidad y procurando ser fieles. Esto a mí me parece muy importante. Y cualquiera sea la altura de nuestra vida, no solamente el joven que tiene frente a sí toda la vida por delante, también la persona mayor, incluso la que se acerca al final de su vida y puede preguntarse, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que ha querido en mi vida? ¿Y qué es lo que quiere ahora? Y puesto en una actitud de escucha confiada, preguntar a Dios nuestro Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces procurar ver qué es lo que el Señor está pidiendo y responder con total confianza y generosidad. Como hizo Isaías, como hizo Pedro junto a sus compañeros. Le cambió la perspectiva a Pedro. Era pescador y, como dice Jesús, pasó a ser pescador de hombres. Significaba que él tenía que dar testimonio de Jesús, de su obra salvadora, reconocerlo a él como el enviado de Dios, como aquel que nos reconciliaba y transformaba nuestra vida. Y eso Pedro lo hace a través de un proceso en donde él fue intimando cada vez más con ese Señor que lo había llamado. Y en ese proceso tuvo momentos de dificultad, de desconcierto. Pensemos en lo que le pasó en el acontecimiento de la pasión y el juicio de Jesús. Llegó a negarlo. Sin embargo, arrepentido, volvió delante del Señor y el Señor le reiteró su confianza. Pedro, llamado por el Señor, Pedro que responde al principio, durante y al final de la tarea del Señor, y que después se presenta como el testigo de la obra salvadora de Jesús, como Pablo, que también, llamado por el Señor,
se dedica a dar testimonio de Él y proclama ese testimonio y reconoce que la capacidad le viene del Señor. Dice, porque yo casi ni merezco ser llamado apóstol porque he tenido esa actitud de perseguir a la iglesia. Pero llamado por el Señor, tocado por su gracia, he respondido y he procurado ser fiel. Entonces, qué bueno pensar en nuestra vida en esta clave. El Señor quiere para nosotros algo en especial que tenemos que tratar de identificar y abrazar amorosamente. Aunque sea una cosa sencillita, en medio de nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, sentirnos llamados por el Señor, invitados a dar testimonio de Él, a contar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Esto es a lo que fue llamado Pedro, esto es lo que fue llamado Pablo, y en lo que ellos, a pesar de sus límites, de sus fragilidades, confiando en el Señor, respondieron con generosidad. Y también me parece que este Evangelio nos invita a pensar de que en el seno del pueblo de Dios, donde todos estamos llamados, hay algunos a quienes Dios llama de un modo especial, a dedicar toda su vida a proclamar el Evangelio, a dar testimonio del Evangelio, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada. Así como Pedro y Pablo fueron llamados a dedicarse con exclusividad, así también el Señor llama a algunos. Y es bueno en eso tener una actitud de respeto, de aprecio y de apoyo, para que quien se sienta invitado experimente que puede recibir ese llamado y responder con confianza y con generosidad. Que no es una tragedia que alguien experimente el llamado al sacerdocio, a la vida consagrada. A veces en el seno de familias y de comunidades se presenta como una sorpresa, como algo que fuera de alguna manera incomprensible. En el seno de una comunidad y de una familia cristiana debe haber esta consideración acerca de posibles llamados, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos que buscar, todos tenemos que discernir, todos estamos invitados a responder con confianza y con generosidad. Hace poco se ha celebrado en Panamá, como sabemos, la Jornada Mundial de la Juventud, y estuvo muy centrada en el testimonio, el ejemplo de la Virgen Santísima. También ella llamada, también ella respondiendo con confianza y generosidad. Pensemos en el episodio de la Anunciación, el ángel que le invita en nombre de Dios a ser la madre del Salvador, y ella que responde con total confianza y generosidad. Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí como has dicho. Pedir a la Virgen que ella interceda por nosotros y nos ayude a buscar, descubrir el plan de Dios para con nosotros. Y esta Eucaristía la celebramos aquí
en esta comunidad, en esta capilla, que honra especialmente a la Virgen Santísima en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Mañana será su fiesta. Esta noche muchos hermanos nuestros van a peregrinar hacia el santuario allá en Altagracia. Los encomendamos, pedimos que esa peregrinación sea realmente una fuente de bendición. Y mañana también será la Jornada Mundial del Enfermo, que aquí en la Argentina nosotros celebramos normalmente el segundo domingo de noviembre. De todas maneras podemos unirnos a esta intención que propone el Papa, y en su mensaje ha invitado a tener actitudes de gratuidad, servir por la alegría de servir a quien está padeciendo los efectos de la enfermedad, sea en el hospital, sea en el sanatorio, sea en casa. Tener una actitud bondadosa y misericordiosa para con el enfermo. Y esto totalmente gratuito, totalmente generoso, por el gusto y la alegría de servir a Jesús en la persona de nuestros hermanos que sufren la enfermedad. Recordando aquello del Evangelio: estaba enfermo y ustedes vinieron a visitarme. Tengamos también en nuestra Eucaristía, hoy y mañana, esta intención de recordar a nuestros hermanos enfermos para que el Señor los alivie, les devuelva la salud y los fortalezca en medio de los dolores y dificultades propios de la enfermedad. Que así sea. Renovemos todos juntos y a viva voz la fe que tenemos, diciendo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. Imploremos, hermanos, la piedad de Dios, Padre Todopoderoso, y pidámosle que escuche nuestra oración. A cada una de las peticiones responderemos orando: danos, Señor, la salud y la paz. Danos, Señor, la salud y la paz. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que en su palabra los hombres de hoy escuchemos nuevamente a tu Hijo, que pone el remo de su barca en nuestras manos y cuenta con nosotros para la pesca de cada día. Oremos. Danos, Señor, la salud y la paz. Te pedimos por nuestro obispo Carlos José y sacerdotes, para que formemos una iglesia diocesana en la que aprendamos el vivir el Evangelio con autenticidad y coherencia. Oremos. Danos, Señor, la salud y la paz. Por nuestros hermanos enfermos, para que experimentando el misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen. Oremos. Danos, Señor, la salud y la paz. Por la familia de los enfermos, los profesionales, los voluntarios y todos aquellos que le atienden y cuidan, para que reciban la fuerza de María
y se conviertan para nosotros en un ejemplo de acompañamiento. Oremos. Danos, Señor, La salud y la paz. Te pedimos para que todos los habitantes de esta nación vivamos en tu verdad y los políticos asuman su responsabilidad de gobernar según los criterios evangélicos. Oremos. Danos, Señor, la salud y la paz. Por nuestra comunidad cristiana, para que se muestre siempre cercana a las necesidades de las familias con miembros enfermos y sea un verdadero hogar de acogida, acompañamiento y servicio para ellas. Oremos. danos, Señor, la salud y la paz. Recibe, Señor, nuestras oraciones por intercesión de la Virgen Santísima. Concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa de la Eucaristía. Junto a las ofrendas, presentemos al Padre un sincero compromiso, ser sus discípulos y llevar la buena noticia de la salvación a todos los hombres que diariamente nos rodean. Acercamos nuestras ofrendas al altar cantando. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que no sabes, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es un regalo. Te ofreceremos eso que somos, eso que soy, eso te doy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras se espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos José, sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el beato Luis María Monti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. Contigo, ¿no? Llegue a todos, a los que compartimos esta Eucaristía, la paz del Señor, a los aquí presentes como a los oyentes a través de la radio, a quienes están enfermos, postrados, a los privados de la libertad y a los que deben cumplir con su trabajo o sin posibilidad de asistir a un templo, a los que se sienten solos. Señor, a todos nosotros, tus hijos, danos tu paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, a nosotros danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy Jesús nos ha invitado a ser quienes colaboren con Él en esta nueva evangelización de nuestro continente y de todo el mundo. Y para esta tarea se nos ofrece ahora como alimento. Nos acercamos a comulgar. Lo hacemos cantando. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan. Quienes participan de esta Eucaristía y desean recibir al Señor espiritualmente, los invitamos a orar junto a toda la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Vive el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales, y será retransmitida a las 11 horas por Canal C de la ciudad de Córdoba, hoy desde la cripta Nuestra Señora de Lourdes. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la parroquia San Juan Evangelista, ubicada en calle Finochetto, esquina Sayago, de barrio Vélez Arfield, en la ciudad de Córdoba. Aleluya.
Queridos hermanos, el próximo 11 de febrero celebraremos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes en el Santuario de Alta Gracia. Como todos los años, partirá la 43ª peregrinación a pie el día de hoy, 10 de febrero, a las 21 horas desde la Plaza de las Américas, acompañando a nuestra querida Madre del Cielo. Durante el día de mañana se celebrarán misas, habrá rezo del Santo Rosario y se culminará con la Misa de los Enfermos a las 18 horas, presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Ñáñez. Quedan todos invitados.